Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo del podcast de Terapia Familiar y Parejas con una invitada muy especial. Ella es Alejandra Silva. Hola, Ale. Hola, Que hola, ¿cómo es estás? bien, gracias. Qué Bueno, rico feliz de estar tenerte. aquí. No, igual. Bueno, es que la Ale es una amiga, pero también es una maestra mía. Y yo voy a clases con ella. Y la Ale es un mix de cosas muy interesantes, que por eso la invité. Ella partió como periodista, trabajó como editora, es terapeuta y es astróloga, ¿ya? Y hace un trabajo terapéutico súper especial. Yo he ido, lo encuentro muy lindo. Y porque si bien yo soy psicóloga y encuentro que la terapia psicológica está súper bien, pero tiene sus limitaciones. No todo es psicología. Y las terapias complementarias encuentro que son súper valiosas. Así que la Ale nos va a contar un poco de lo que ella hace. Chuta, difícil pregunta. Ya, Es como la pregunta del millón en realidad, diría para mí. Porque bueno, como tú partiste hoy día, yo soy de profesión periodista, claro. bueno, estudié humanidades, después estudié periodismo, estudié gestión cultural y me dediqué por muchos años a la edición de libros. Mm. Bueno, después de una serie de eventos biográficos, voy a decir, Ujú. y el nacimiento de mi hija en Ah, particular, sentí un llamado hacia el servicio. Y empecé como, llegué a la antroposofía, que es una ciencia espiritual, que después nos vamos seguramente a referir un mm, poquito. ujú. Llegué particularmente a la astrosofía, que también me voy a referir en un Sí, momentito, sí, de qué que se eso, trata esto. porfa. Llegué a la pedagogía Waldorf también, estudié pedagogía Waldorf y bueno, sentí la necesidad muy fuerte, yo siempre digo que es como un llamado, Mm, eh, de dedicarme a la terapia, ¿no? mm, De atender personas y compartir un poco mi camino mm, eh, con las personas que acuden a mí. Eso claro. principalmente, así como si yo pudiera hacer una pequeña línea de tiempo de cómo llego a esto. Ya llevo 15 años dedicándome Wow. a esto continuamente y bueno, aquí estoy. ¿Sí? Sí, Eh, sí. es un mix, yo podría decir que lo que hago, esto es completamente fenomenológico, mi terapia Ya. eh, parte desde lo fenomenológico. O sea, yo trabajo con la que las Ajá. personas me traen, Ya, ok. ¿sí? Y a partir de ahí desarrollo un proceso, ¿no es Ajá. cierto? Ajá. Un proceso que como tú decías al principio, eh, atraviesa la dimensión de la psicología Mm, y se abre a la dimensión espiritual del ser humano. Y sí. desde ese lugar, ¿no? Como que yo desarrollo Mm. lo que hoy día podría llamar un método de trabajo. Mm. Un método tuyo que tú creaste, eso es interesante. Sí, un método. Antes de continuar con el podcast, les quería pedir que por favor se suscriban a nuestro canal, ya sea en Spotify o en YouTube. Eso nos ayudaría mucho a crecer, a traer más invitados e invitadas y también recuerden que estamos siendo auspiciadas por el Centro de Terapia Familiar y Parejas. Continuamos. Que está en creación permanente, voy a decir primero. Ya. Yo bromeo un poco con esto, ¿ah? Porque yo decía Ajá. que antes editaba libros y ahora Ujú. edito seres humanos, Sí, ¿sí? se Y podría me decir. gusta ponerlo así porque la operación mental, digo yo, es la misma, ¿no? Mm. Cuando uno edita un libro, cuando uno edita un texto Ajá. literario, académico, lo que fuere, siempre la tarea del editor tiene que ver con quitar de ese texto todos los Mm. ripios, todos los ruidos y todo Mm. aquello que impide que la trama se desenvuelva. Qué genial. Eso es exactamente lo que yo hoy día hago con las personas con las que trabajo, ¿no? Yo Claro. me gusta decir que abro como mis sesiones al alero como del plan del alma, ¿sí? Mm. Que básicamente, si lo puedo, no sé si me meto en tema ya, Sí, dale, dale con ¿sí? todo. Le doy Sí. ya, va, De le hecho, doy. dale con Bueno, todo. entonces, yo cuando llega alguien en mi consulta digo, mira, yo trabajo desde el alero del plan individual Ujú. y súper en básico, porque eso daría para mucho, Uf, claro. para un gran desarrollo. Básicamente, ese plan individual tiene que ver con que nosotros venimos aquí, a este cuerpo físico, somos un alma que Ujú. viene a este cuerpo físico Mm. a realizar una experiencia humana. Ajá.
en esta vida. Y claro. punto, digo yo. Y Ujú, punto porque en el fondo se trata de que hagamos esta experiencia ujú, en plena conciencia, en plena mm, libertad. Y yo me dedico a poder desentramar o desenrollar, ya. ¿no es cierto?, develar, Ujú, qué es aquello que impide mm, que nosotros recordemos este plan. Porque ajá. ocurre algo que es bastante interesante, que nosotros Ya. diseñamos este plan, yo digo, siempre tenemos como, antes de que nuestra alma baje esta encarnación, Ujú. tenemos como 15 minutos de fama, ¿no? Ya. Entonces, en estos 15 minutos de fama que estamos como en esta plena lucidez, en esta Mm, plena libertad, diseñamos esta experiencia. ujú, ujú, Llegamos aquí, llegamos al cuerpo físico y lo primero que ocurre es que se nos olvida el plan. claro. Se nos Mm, olvida el plan y la idea es que recordemos el plan desde esta conciencia. mm, sí. Hay un Mm, solo requisito para recordar el plan, ya. ¿sí? Hay una Ujú, condición, podríamos ujú, decir. Y eso mm, es que hagamos la vida, mm, mm, que nos confrontemos a la vida tal como es. ¿Sí? mm. Y para eso es necesario Eh, olvidar el plano, ¿no? Si no, sería como entrar con trampa, claro, porque si un no ahí entramos, torpeo. bueno, ahí entramos sino en los temas del destino, la predestinación, y ahí también nos vamos Claro, a otro tema, ¿no? claro. Mm, Entonces tenemos que hacerlo desde esta conciencia, porque la conciencia es nuestra herramienta principal hoy día, ¿no? sí. Esto se Mm, trata de poder despertar esta conciencia, mm, ¿no? mm. Recordar, Pareciera una obviedad, pero es que vivimos en piloto automático. O sea, siendo bien absolutamente, reales, realistas. absolutamente. Mm, sí. Entonces se trata de salir del piloto automático, Mm, ¿no es mm, cierto? Y recordar quiénes somos, porque recordar el plan básicamente es recordar quién soy, mm, mm. ¿sí? ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy en esencia? Mm, mm. Y a las personas que ha ayudado a transitar este camino, y cuando tienen luces, porque no podemos decir que sí, está absolutamente logrado y uno llega al objetivo, no, siempre es como avanzamos un poquito más de conciencia, quizá un poquito más conectados, pero las personas que terminan un proceso terapéutico contigo, ¿qué es lo que reportan? A ver, así como que quienes terminan, no sé, porque esto es Claro, como, es bien termina. individual, ¿no? No sé si alguna Ajá. vez termina el trabajo interior. Uf, Yo lo claro, que probablemente no. propicio, claro, ¿no? Como yo lo que propicio es que las personas puedan desarrollar un trabajo, un camino interior, un trabajo interior, Mm, ujú, ¿sí? Desde ujú. la perspectiva espiritual. Pero ahí hay algo que para mí es súper importante, ¿no? ¿Ya? Es que nosotros somos seres espirituales, venimos del mundo espiritual y lo que tenemos que hacer es esta experiencia humana. Mm, Esta es nuestra prueba, ¿sí? claro. Saber cómo desarrollamos esta experiencia humana, Mm. hacerlo desde esta conciencia. Y ahí para mí la astrosofía fue una gran puerta de entrada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué astrosofía y no astrología? Sí, porque la astrosofía es la disciplina al interior de la antroposofía que Ujú, trabaja con la astrología, ya. ¿sí? Lo que nosotros Ujú, conocemos como la astrología tropical, la astrología occidental, ¿no es ujú, cierto? Eh, viene, es un instrumento para conocernos, básicamente. Es ya, un ok. lenguaje simbólico que nos sirve para conocer quiénes somos, Ujú, ¿no? ujú, Y cuáles son las tareas, los desafíos mm, y también las oportunidades que traemos y los recursos que traemos en esta vida. mm, Entonces la astrosofía, como ujú, la sabiduría de los astros, podríamos decir, ¿no es cierto? claro, Astrosofía, claro. ¿sí? La sabiduría de los astros tiene que ver con que nosotros somos seres cósmicos, Mm, somos seres que estamos relacionados con el cosmos, que estamos relacionados con nuestro entorno, que estamos relacionados mm, con el otro. Por eso que es tan importante nuestras relaciones, ¿no es mm, cierto? Nuestros encuentros en esta mm, vida, ujú, porque esta alma que tiene todo el conocimiento de todas nuestras vidas, ¿no es claro. cierto? De Mm, todas estas experiencias humanas, tiene como la particularidad, ¿no es cierto? ya. Que tiene toda la información, Mm, ¿sí? Podríamos decir que en el alma está todo incluido, es redonda el alma, podríamos decir, claro. ¿sí? Mm, ujú, Todo está incluido en el alma.
Entonces, somos seres cósmicos haciendo una experiencia terrenal. Somos Mm, seres espirituales haciendo esta experiencia mm, terrenal y evolutiva. Y ujú. la relación es lo que le permite al alma evolucionar. Nosotros Las evolucionamos, relaciones. sí, nosotros Wow. evolucionamos estando en relación. Qué Entonces, la bonito. primera relación es con nosotros mismos. Y Claro. ahí entro yo, Ya. ¿sí? Ujú. A poder identificar los patrones inconscientes, las Mm, creencias que a nosotros nos impiden hacer la vida, hacer lo que tenemos que hacer, claro. ¿sí? Como Estamos podríamos llenos de decir eso. que yo trabajo con ese lugar donde nosotros, voy a decir en chileno, tiramos el Sí. poto para las moras, ¿no? Claro. ¿Sí? Donde ¿Dónde no te queréis rehuimos de la meter? experiencia, donde no Sí. queremos que nos pase lo que nos pasa, donde Sí. no queremos decidir Mm, lo que tenemos que decidir, ¿sí? mm, sí. Y ahí yo diría que es como mi mayor ámbito de trabajo con una Ya. persona que llega a mi consulta. Ujú, Eh, y principalmente, bueno, ya lo dije como a través de este lenguaje simbólico que tiene que ver con la mm, astrosofía, con la astrología, ujú, pero también, bueno, por mi deformación profesional y por quien yo soy, ¿no? Por el mm, camino que yo he hecho, la palabra para mí es trascendente, ¿sí? sí, sí. Y la precisión del uso de la palabra, yo te he visto. Claro, porque nosotros somos seres que creamos a través del lenguaje. Hoy día está un poco manido, quizá Mm, incluso se ha usado como cliché, ¿no es cierto? Como sí. la palabra creadora, ¿no? La palabra crea realidad, pero Mm, eso en realidad es una verdad fundamental. mm. Nosotros creamos nuestra realidad a partir del lenguaje, Qué heavy que sí. ¿sí, no? Heavy. Y de lo que Mm. decimos y de lo que callamos también, También y de de lo lo que que no omitimos. decimos, de lo que omitimos, Sí, ¿sí? sí. Entonces, claro, ahí está, ahí aparece la editora, ¿no? Ahí aparece la Claro. editora, que A a ver, ver. dice como, porque también en este camino, ¿no es cierto? Yo he desarrollado como una facultad de percepción, Ujú, ¿no es cierto? mm, Que se abre a través del lenguaje. Entonces, cuando yo mm, estoy con una persona, en ese ujú, relato que la persona me hace de lo que está viviendo, de lo que acontece, de lo que le preocupa, de lo que sufre, se me enmarcan, digo yo, las palabras mm, que me permiten abrir el campo, ujú, ¿no? Abrir el campo de información, ¿sí? mm. Sí, es como Porque te para metí mí este es un ahí. trabajo, claro, me meto ahí, como podríamos decir, es como yo estoy ahí para el otro, para este encuentro, Mm, ¿no es cierto? Y es sí. desde mi yo superior al yo superior de la persona. Es un encuentro Mm, entre yo superiores, entre mm, estos yoes superiores, claro. ¿sí? Y desde ahí se desarrolla la sesión. Y vamos Sí. reconfigurando esta trama, literalmente, ¿no? Lo vamos reconfigurando a través de reescribir muchas veces Mm, lo sano, mm, ¿no? De mm, identificar el patrón que no nos conduce al bienestar, a la salud, a nosotros mm, mismos, y ujú, versus, ¿no es cierto?, lo que sí es sano y lo que nosotros necesitaríamos conquistar, lo que nosotros necesitamos aprender y autoeducarnos, que también es un mm, concepto que a mí me gusta mucho, claro. porque esto Sí. ya no se trata solamente de autoconocimiento, Mm. sino que se trata de autoeducación. ¿Y cuál es la diferencia para ti? El autoconocimiento lo sabemos, ¿no es cierto? Como el oráculo de Delfos, la entrada del oráculo de Delfos decía, conócete a ti Sí, mismo, ¿no es claro. cierto? Nosotros el principal objetivo es conocernos a nosotros mismos. Mm, Pero no es suficiente en este mundo de hoy día, mm, porque nosotros nacemos en un contexto familiar, ¿no es cierto? Nacemos en un contexto educativo, nacemos en un contexto cultural, en un país, en una región, en un ambiente familiar, claro. ¿sí? Y todo eso nos educa o nos maleduca, Sí, ¿sí? sí. Bueno, Probablemente haya de y por lo ambas. general, y todas las anteriores, eso te iba a decir, Sí. ¿no? Como de todas las anteriores, ambas, Sí. ¿sí? Entonces, cuando ya somos adultos y estamos como a cargo de este proceso nuestro, de Ujú, nuestra propia vida, de poder como ser protagonistas de nuestra vida, tenemos que autoeducarnos, o sea, tenemos que desaprender aquello que no nos sirve mm, y educar aquello que necesitamos educar para salir de ese automático que tú decías. claro.
¿sí? Sí, entiendo. Para hacerlo de una manera nueva, para Exacto, de hacerlo una manera distinto, diferente. para hacerlo distinto. Y que Porque probablemente sea muchas veces distinto no como me sabemos, hizo mi mamá, mi abuelita, porque aquí se mezcla claro, todo, po. Mm, esa es la gran oportunidad que tenemos, mm, que no necesitamos imitar, ¿sí? No necesitamos hacerlo igual. mm. Cuando somos pequeños, sí, porque el niño pequeño aprende por la imitación. Claro, Y por eso que es tan importante como adultos lo que le mostramos a nuestros hijos, ¿no es cierto? claro, el ejemplo Como que adultas, lo que... somos. Mm, Exactamente, ¿no? Pero cuando somos adultos, si bien ese puede ser hasta un recurso en ciertos momentos, necesitamos estar a cargo de nuestra propia educación. mm, ¿Qué necesitamos aprender? E ir a ese espacio mm. donde necesitamos desarrollar un aprendizaje. Y eso está a cargo nuestro, no puede estar a cargo de nadie más. Claro, y eso es muy particular desde cada quien. Es individual, es un Mm, proceso individual. mm, ¿Sí? Esto es un proceso individual para poder ir al colectivo, para poder ir a la relación, para poder ir a vincularnos mm, íntimamente. mm. No con los que más queremos, muchas veces, no solamente con los que más queremos. Claro. Tenemos que aprender a vincularnos con lo que a veces no nos gusta, con Y los que no claro, queremos tanto. y probablemente se Y nos donde está el más repiten. trabajo. Claro. Y de esos Exactamente, personajes ¿no? se te repiten en la vida, se te repiten. O sea, yo igual lo veo en terapia psicológica, las personas cuando dicen, ¿por qué me encuentro puras parejas iguales? ¿Por qué me encuentro no sé qué? Entonces, claro, yo le ayudo a desenredar un poco en este plano de esta tierra, de sus relaciones, pero lo que hace la Alex incluye otras esferas, desde una mirada más panorámica quizá, ¿o no? El plano del alma, además. Sí, porque también eh, a mí muchas veces las personas que van a mi consulta me dicen, Ujú. como en la clase pasada, como en la Ya. clase anterior, y me gusta escucharlo a veces, ¿no? Porque en rigor yo creo que si hay algo que yo necesito transmitir y que me gusta transmitir a las personas que trabajan conmigo, es una manera de mirar desde esta perspectiva del Mm, alma, ¿no? mm, Porque todo lo que nos pasa en nuestra vida, ujú. hasta lo más niño, ¿sí? Hasta Ya. lo que Mm, nosotros podríamos considerar más intrascendente. mm. No sé, que venía caminando y una persona me miró feo y me ofendí, ¿no es Claro, cierto? sí. O que hay una relación que, no sé, que me cuesta o que me hostiliza, Mm, lo que fuere. mm. Todo, 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 todo habla de nosotros. Eso es tan heavy. Todo, todo. Y de verdad que yo conozco la de todo. No sé, Todo. porque tú hoy día estaba en un café. Y en ese café siempre hay una garzona que cuando me toca me pasan cosas, me incomoda. Y yo pienso, ya, a ver, porque esta persona me está teniendo tanto poder en mí, algo de mí me está mostrando. No es que me dé lo mismo ella, onda, o casi que le agradezco por mostrarme algo. Pero así de, como de intrascendentes pueden ser las cosas. Sí, porque todo nos habla. O sea, Mm, si nosotros miramos con ojos atentos, si mm, estamos en presencia, si estamos en conciencia, toda la información, todo está mm. al servicio de nuestro proceso. La vida está al servicio de nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, mientras más conectados estamos con nuestra vida, más podemos mirar desde esa perspectiva. Sí. Y por supuesto que la psicología es muy importante y sabemos que hay Mm, psicólogos, ¿no es cierto?, como Carl Jung y todos los psicólogos junguianos, ujú. que también apelaron, ¿no es cierto?, a este lenguaje simbólico, Sí. ¿no? A este contenido del inconsciente, bueno, Freud principalmente, Mm. pero pongo a Jung porque de ahí para adelante la cosa se pone un poco más llana, vamos a Sí. decir. ¿Sí? Sí. Mm, Pero en el fondo todo está al servicio de nuestro conocimiento, lo que leemos, lo que escuchamos, con lo que nos mm. relacionamos. Entonces, esto se trata para mí Ujú. de permitir que el otro vuelva el foco hacia sí mismo, Mm, se alumbre, ¿no? Pueda mm, iluminar mm. aquello que le cuesta, ¿no? Sí. Y desde ese lugar se dé cuenta que está a cargo de sí mismo. O sea, nosotros Claro. estamos a cargo de nosotros mismos. Yo no le Mm, puedo pedir ni a mi pareja, ni a mi mm. hija, ni a mi abuelita que se haga cargo de mi bienestar emocional ni de mi paz mental, como digo yo, ¿no? Sí. Sí. Yo estoy a cargo de mi bienestar emocional y mi paz mental, Sí. Con sus pros y sus contras. con sus pros y sus contras. Claro. Entonces, cuando me confronto a alguien, Mm, ¿no es cierto? Pensando en esto de las relaciones,
que me cuesta, claro, por lo general en la primera etapa culpamos al otro y sacamos el foco. Claro, más fácil un poco. Es más fácil, ¿sí? Sí, Poner el foco en el otro. sí. Esto se trata de volver al foco hacia uno, es decir, ok, a ver, ¿desde dónde yo estoy operando esto? ¿Desde dónde yo estoy actuando? Mm, Porque al ujú. alma, en rigor, voy a decir algo que suena quizás hey, pero le da lo mismo lo que hacemos, ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? ¿sí? El alma no está para pequeñeces, ¿me explico? Claro. Entonces, el alma, lo que le interesa es desde dónde hago lo que hago. ¿Fui genuina? Uf, claro. ¿Soy auténtica? ¿Soy verdadera? ¿Estoy haciendo el camino que necesito? ¿Me estoy arrancando? Mm, ¿Estoy en sí. esta relación abusiva que me atrapa Mm, porque en rigor no me quiero hacer cargo de mí? mm, ¿Me sí. hago cargo de un otro porque en realidad es desinteresado? ¿O en Mm, realidad lo hago para que me quieran, para sentirme necesario, para sentirme querido? Estoy poniendo ejemplos, sí. ¿no? Sí, pero ejemplos muy, muy reales. Y me encanta esa distinción que sí, para llevar la vida que necesito. Porque hay algo que yo creo que las personas se confunden mucho entre lo que yo quiero y lo que yo necesito. Ah, Y lo claro. que yo quiero nos lleva, O sea, a mí me gusta decir que la vida no es como queremos, es como necesitamos. claro, La vida no es como queremos que sea, es mm, como necesitamos que sea. Y desde ese sí, lugar es perfecta. claro, Todo lo que aunque no nos te ocurre, guste. aunque no nos guste, porque nosotros Sí, estamos aquí para salir del me gusta y del no me gusta. claro. Del me Mm, caes bien, me caes mal, del bonito y el feo, ¿no? mm. Estamos aquí para hacer el camino al medio, Me encanta. Sí. que es el menos glamuroso muchas veces. ¿Por qué el menos glamoroso? Claro, porque es como el que se deshace de la aprobación del otro, Mm, ¿no es cierto? claro. Cuando hablamos del camino del medio, podríamos poner al Cristo, ¿no es cierto? La fuerza Mm, crística. Él hace el mm, camino del medio. Entonces, es un claro. dominio del pensar, es un dominio del sentir y es un dominio del actuar, ¿no? Mm, Entonces, siempre estamos apelando a esa triple coherencia, ¿no? Al dominio de cada uno de estos ámbitos que somos como seres humanos. tremendamente desafiante. Y tú sabrás, ¿no es cierto?, que es muy difícil dominar nuestro pensar, ¿no? Estamos todo el rato, ¿no? Como Claro. con un ruido mental, hacer como silencio interior para poder escucharnos realmente Sí. y para poder escuchar, ¿no? Necesitamos hacer silencio interior para Mm, escucharnos a nosotros primero, mm, para escuchar a los mundos superiores, para escuchar el mundo espiritual, para escuchar la guía del mundo espiritual y para escuchar al otro y claro. encontrarnos con el otro, tener un encuentro, respetando el misterio, voy a decir, ¿no? Porque también ese encuentro entre seres humanos Mm, es misterioso, es mm, sagrado y es misterioso, mm, ¿sí? sí. Cada uno de nuestros encuentros posee un misterio. Mm, Y a veces nosotros queremos como saberlo todo y queremos, ¿no? Nuestra cabeza uy, quiere sí. saber y por qué, y por qué, y Sí. Y por qué, entender. y entenderlo. Y a veces es aceptarlo, comprender, que no es el Mm, entendimiento intelectual, claro. y aceptar que es como es. Creo que nos hemos alejado mucho de eso, porque ahora la era de está todo tan rápido, el consumo masivo, no sé, TikTok, Instagram, datos, la gente no quiere, no comprender, quiere el dato, el 40% de las personas, bla, bla, bla. Así como lo leíste, así se te olvidó, es vacío, pero eso es lo Queremos que queremos. información, Sí. Mm, pero no estamos tan dispuestos a hacernos preguntas. Y este trabajo, el mundo espiritual, ¿no es cierto? Eh, conversa con nosotros cuestionándonos. Y cuando nosotros lo convocamos, y lo mm, convocamos también, convocamos la asistencia del mundo espiritual cuando somos capaces de hacernos preguntas, ujú, sin querer que la mente nos responda. sí. Sostener una pregunta, ¿no? Yo hablo como de sostener una pregunta, Mm, mm, porque nuestra mente rápidamente quiere encontrar la respuesta, sí. el por De hecho, qué. es incómodo estar ahí, Es en la incómodo, incertidumbre. Mm, exactamente, ¿no? Estar en la duda, estar en el cuestionamiento, cuando mm, muchas veces es el mejor lugar donde podemos estar. Bueno, sobre mm, todo hoy día, ¿no? Que digo yo que tire la primera piedra el que sabe, ¿no?
el que sabe lo que va a pasar, el que sabe lo que Oh. viene, el que crea que puede dominar la incertidumbre. Mm, Entonces echamos a andar estos mecanismos de control, mentales, por supuesto, mm, que son inconducentes. claro. En cambio, si yo honro la pregunta, honro la duda, honro el cuestionamiento, Mm, me pregunto, eso va a germinar en mí. Y mm. espero, ¿no? Porque abro la pregunta y espero. Como claro, sembrar una semilla y esperar. Exactamente, ¿no? Podríamos decir que la pregunta es una entidad espiritual en sí misma, que germina Mm, en nosotros. Entonces, a través de la conversación, a través de la pregunta, ujú. eh, vamos como haciendo germinar nuestro propio proceso. Vamos permitiendo que se desarrolle el proceso. ¿Y cada Y eso es persona un tiene poco lo sus que yo... propias preguntas cuando tú trabajas con las personas? ¿O hay ciertas como media genéricas? O... O sea, sí, yo creo que cada uno tiene sus propias preguntas, Ujú. pero también yo diría que hay preguntas arquetípicas totales. O Claro, sea, me partamos imagino, ¿no? por quién soy yo, ¿no? Yo- Como que ese es como el momento más Ajá. increíble de un proceso, Ajá. cuando alguien que ha estado como buscando y que intenta por una parte y intenta por la otra, porque yo digo, también es un entrenamiento, ¿no? Mm, El camino es el camino, a veces no sale bien, a veces más o menos, a mm, veces un poco pedregoso el camino, a veces está más pavimentado, pero cuando insistimos en el camino, cuando sostenemos el camino, sostenemos el proceso, mm. por lo general llega un momento en la terapia que ¿Ya? la persona llega y me dice, al entonces, ¿quién soy yo? Y ¡pah! ¿No? Y esa es la gran pregunta. Claro, Es la gran pregunta de la literatura, es la sí, gran pregunta en las visiones espirituales, es sí, la gran pregunta. es la gran ¿Sí? pregunta. Una de las grandes preguntas. Yo creo que hay otra gran pregunta que es ¿a quién ¿Ya? sirvo? ¿A quién quiero servir? ¿A quién sirve el grial, no? ¿A ¿Como por quién el sirvo sentido de yo? la vida? ¿Va esa? ¿Al servicio de qué estoy en esta vida? Al servicio de que estoy ya. Porque yo Uf. creo que ese es Mm, como parte de este cambio que hablábamos al comienzo, al menos en mi biografía, mm, tuvo que ver con la pregunta de ¿a quién quiero servir? mm, Yo mm. vengo de un ámbito súper intelectual, Claro. de mucha seducción intelectual, voy a decir, Mm. ¿no? De mucha De mucho soberbia, me glamour, de imagino. mucha Claro. soberbia, Mm. ¿sí? Lo que eran las vanidades, digo yo, ¿no? De egos, yo en algún momento trabajaba Uf, en una editorial, entonces teníamos un juego con las personas que atendían en la editorial y decíamos como, a ver cómo está Juanito y cómo está el egómetro hoy día, ¿no? Le poníamos el egómetro para saber cómo íbamos a llevar la reunión. claro. Oh. Y es interesante eso, ¿no? Porque eso lo Mm. hacemos todos, de capitán a paje, Sí, ¿sí? No tenemos como, no somos tan especiales, en rigor, claro. No. ¿sí? Somos humanos y eso es lo que más nos cuesta, que la Mm, humanidad tiene limitaciones, mm, que como seres humanos tenemos limitaciones, tenemos mm, recursos y tenemos limitaciones. Y no mm. podemos acceder a nuestros recursos si no primero topamos con nuestras limitaciones, Claro. Sí. En ¿sí? general Porque me imagino volvemos que a ese lo es el mismo, camino. Mm, porque somos seres espirituales haciendo un camino terrenal, mm. y si nosotros no tuviéramos limitaciones, seríamos dioses, no seríamos seres humanos, Claro. Y ahí seríamos donde nos, omnipotentes. claro. Y ahí chocamos, y Y a veces ahí, con la misma limitación, varias veces. exactamente, muchas veces, hasta que la aceptamos, Mm, ¿sí? Hasta que la aceptamos, que somos capaces de mirarla, que la dominamos, mm, mm. ¿sí? Que no nos espantamos cuando la vemos, Claro, ¿sí? Cuando también. aceptamos estas partes nuestras Sí, sin desprecio, ¿no? sí. Sin Como parte nuestra, vergüenza. sin vergüenza, sin Mm, culpa. sin culpa también, sí. ¿Y la- qué tipo de problemas te llegan en la consulta a ti? Chuta, de todo, mucho Ya, trauma, mira. ¿sí? Mm, La verdad es que trabajo harto con desde el trauma y también he desarrollado como una línea que tiene que ujú, ver con lo que viene con los ancestros, ¿no? Que viene por medio de los ancestros, que también es ya. algo que es como que se me devela, ¿no es cierto? Ujú, Como mm, cómo operan los ancestros en ujú, nuestra herencia, porque yo digo un poco en serio, un poco en broma, mm.
Muchas veces creemos que sabemos quiénes somos, pero en realidad los primeros 40 años de nuestra vida somos pura herencia. No sabemos Pura quiénes es. repetición. Sí. Estamos repitiendo. Mm, ¿Sí? Entonces, mm, cuando identificamos también lo que vivieron nuestros ancestros muchas veces, el sufrimiento de nuestros mm, ancestros, los aciertos de nuestros ancestros, podemos hacer nuestra propia vida, ¿no? Podemos reconocerlos, podemos honrarlos y mm, podemos también ir hacia nuestra propia vida. mm, Entonces me llega mucho trauma, me llega mucha persona en búsqueda, ¿no? Como que ya las personas han hecho un proceso psicológico, mm. han Sí. hecho el camino, se han trabajado, Mm, han dominado, podríamos decir, sus emociones, un mundo más, mm, más como del sentir, ¿no? Como más de la órbita del sentir, mm. y necesitan abrir como un nuevo estadio, ¿no? Como Sí. voy a buscar desde otro ángulo. Mm, Entonces, sí, me llegan muchas personas que están buscando un poco eso, ¿no? Como, ¿cuál es mi propósito? ¿A quién sirvo? ¿Qué necesito hacer? claro. Eh, Mm, sí. ¿Sí? Como buscando respuestas En en todas las algún edades, ¿ah? vacío existencial, veo también mucho. Un vacío Sí. existencial como de, ¿es esto lo más? Me está faltando una pieza aquí, el puzzle, siento cierta como algo de que está incompleto en mí, lo he visto, y creo que a veces la psicología ahí es donde se queda corta. Y me encanta que ahora ya se esté validando y podamos hablar de esto, de lo espiritual, lo que no entendemos, lo que no vemos, lo que, que está mucho más allá de nuestros sentidos. Y respetar que muchas veces no lo entendemos y que no tenemos idea mucho en realidad. Sí. Mm, ¿Sí? Como cuando yo decía delante, como el misterio, como mm, respetar el misterio mm, cuando estamos frente al otro es respetar el misterio del otro, respetar mm, que no tenemos derecho, ¿no es cierto?, a entrar, a intervenir en la vida del otro, ¿sí? Que es ilegítimo intervenir en la vida del otro muchas veces, claro. ¿sí? Mm. Y por otro lado, lo que los místicos llamaban el temor de Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es el Que es temor de Dios? saber, que es saber que, que hay una parte que tiene que ver con el mundo espiritual que no estamos capacitados para entender, que Mm, todavía no está al alcance de nuestro entendimiento sí, y que está bien, claro, está bien y que que, sí. que necesitamos todavía afinar este instrumento, que necesitamos hacer esta experiencia Mm, para poder sostener, ¿no?, ese camino espiritual. Porque la luz de la conciencia quema. sí, que Entonces, heavy. si nosotros miramos Mm, la historia de los místicos, la historia de los iniciados, de los grandes iniciados, mm, ¿no?, de estas personas que vieron el camino tempranamente, muchos murieron temprano porque el cuerpo físico no se sostiene muchas veces, claro, no da abasto. no da abasto, ¿no? Mm. Y estábamos llenos de historias en eso, que eso podrían ser otras conversaciones. Sí, Eso podríamos sí, conversar no. en otro momento. De hecho, esto daría para tanto, es que tenemos que ir cerrando, pero se mueren todos los saberes que tiene la Alex. Es una persona demasiado interesante. Y como una vez me acuerdo que te contó un sueño y tú, es que yo veo algo ahí. Y yo hasta el día de hoy me quedo con ese sueño, lo tengo atesorado porque me enseñó algo muy importante para mí. Entonces, otro Bueno, capítulo sí, también los de los sueños han sido un sueños. gran instrumento para mi propio conocimiento, Mm, para mi propio proceso y también para el trabajo con los pacientes. Me gusta mucho trabajar con los sueños. ujú, Me sí. dan mucha información. Y si alguien quisiera incursionar en una terapia contigo, ¿dónde te encuentra? ¿Cómo te encuentra? Bueno, yo soy un poco, tú sabes, un poco analógica para mis cosas, Sí. pero tengo redes sociales. Ah, Qué vergüenza. Bueno, ¿no te una la es sabí? nueva, soy Te terrible. caché. Soy terrible, terrible. Se me olvida siempre, ya. Mi Instagram ¿Ya? personal es Ale de Ajá. Alejandría Ya. y estoy formando una escuela de estos mismos saberes que se llama Nueva Punto Alejandría. Ahí en cualquiera de los dos voy promocionando principalmente las charlas que doy, los Sí. talleres que Mm, doy, pero sí. también me pueden escribir por sesiones. Súper. Voy a poner tu red y yo voy a esa escuela. Y ha tenido, le decía a la Ale, porque pareciera ser todo muy abstracto, pero ha tenido implicancias muy concretas en mi vida. Entonces, de verdad, cuando uno vive más en conciencia, un poquito más, aunque sea, pasan cosas muy concretas, necesarias para una. No quiero decir que una quiere, pero sí necesarias. Así que yo muy agradecida de todo lo que he aprendido contigo.
Qué bueno, me alegra mucho. Te Eso. respondería, pero creo que estamos ya como en el tiempo, así que, pero Ya. en otro momento te puedo En otro responder. momento, Pero sí. sí, solo decir que cuando trabajamos Ya. con el mundo espiritual tenemos que ser capaces de sostener lo que el Mm, mundo espiritual nos convoca, a lo que nos convoca. claro. Entonces no es como un cliché, ¿no? Que hoy día sabemos que hay mucho, mucho de todo, Mm, pero bueno, un trabajo que si lo hacemos desde el alma puede abrirnos muchos caminos. sí, me encanta. Muchas gracias, Ale, por darte el Gracias tiempo a de ti por estar la aquí. invitación. Un Muchas gracias. besito. Nos estamos viendo entonces. Que estés muy bien, cuídese. Igual tú. Chao, Chao. chao.